Luis Loureiro nació el 9 de agosto de 1943 en Arrevolta, una pequeña aldea de Sedes, en Narón. Desde muy niño, pasaba gran parte de su tiempo observando la naturaleza, el movimiento de las hojas de los árboles, las nubes, las puestas de sol, el paralelismo de los surcos que su abuelo trazaba con el arado y una colección infinita de miradas que tras los años se ven reflejadas en una parte importante de su obra. Con 6 años de edad, Luis se traslada a vivir a Fene, donde comienza a estudiar solfeo y clarinete hasta cumplir los 13 años. Una simple gripe marcaría un nuevo rumbo hacia una insólita deriva artística, surgida de pequeños dibujos que Loureiro hizo durante su recuperación. Tras 56 años de creación artística y un largo recorrido de exposiciones, podemos resumir la carrera de Luis Loureiro como un modelo de honestidad, de sacrificio y constancia, un compromiso fiel consigo mismo y una firme decisión de no rendirse nunca, que han convertido su vida en una existencia triunfal, cuyo valor se sostiene en 3 pilares indestructibles: su obra, su casa y el amor verdadero. Conocí a Luis Loureiro cuando él vino a Madrid a una exposición en la Casa de Galicia. Yo entonces estaba muy al tanto de lo que se hacía en pintura en España y, entre otras cosas, estuve casada con un pintor y desde muy joven escribí sobre pintura. Entonces me sorprendió porque aquel pintor tan bueno yo no lo conocía y aquello pues me dejó un poco descolocada. Y conseguí que me dieran un teléfono porque no estaba y me puse en contacto con él y ahí nació nuestra amistad y nuestra relación. Yo cuando comienzo a pintar, obviamente, lo aprendo todo de la naturaleza, observando la naturaleza. Yo estaba pintando con la mente continuamente, ¿no? Entonces, en la primera fase, ¿qué era? Pues obviamente de lo que me nutría. Trataba de representar lo más fielmente la naturaleza, pero ya con un punto más allá de lo que era convencional. Luego me di cuenta. Era captar la poética de ese paisaje, de esas nieblas que había. Y efectivamente, eso en 1 o 2 años prácticamente, pues consigo por lo menos lo que yo quería conseguir. A partir de ahí, inmediatamente, ya la inquietud que siempre he llevado dentro, afortunadamente, me diga, ahora a partir de aquí hay que dar otro paso. Pero no por dar un paso por darlo, sino por esa convicción interior, esa necesidad imperiosa que quiero hacer otra cosa. Y lo que quiero hacer otra cosa es el paso sobre el paisaje, una etapa informalista que ya tenía mucho que ver en esencia, pero aparentemente ya rompía totalmente con la anterior. Posteriormente a la etapa informalista, lo que me empieza a atraer ya fundamentalmente, empiezo a reducir mi óptica del paisaje, digamos. Y lo que me atrae muchísimo son las rocas, las montañas, tal, y inmediatamente digo, tengo que investigar una materia que me permita empastar, crear, y sobre todo una materia de secado rápido. Me pasé un tiempo tratando de investigar porque había muchos recursos, había desde la arena de playa, desde la pedramol, pero a mí eso no me convencía. Entonces hasta un momento, por casualidad, descubro el sílice. El sílice que es ultra fino, potentísimo, de dureza y muy delicado a la hora de hacer la pasta. Consigues una pasta potente, pero delicada. Y que me permite además añadir como colorantes, como gamas colorantes, pues óleo, partículas de óleo. Con eso tengo una solución en la que trabajo durante muchos años. Siempre me ha sorprendido lo mismo en Luis Loureiro, la profundidad, la trascendencia de su obra, que no es lo habitual en este momento. Es decir, las obras de Loureiro son muy bonitas de ver, pero va mucho más allá de esa belleza formal. Es decir, siempre hay, como en Rothko, siempre hay algo más allá que es un sentido de la vida, un sentido del universo. Es decir, tú ves un árbol pintado por Loureiro y a mí
me recuerda pues el ciprés de Silos, por ejemplo, lo que decía Gerardo Diego, enhiesto surtidor de sombra y sueño, mástil de soledad. Pues ese árbol de loureiro está aludiendo a esa soledad o a esa búsqueda de la paz en un determinado ambiente. Y muchas veces en el arte contemporáneo, en el que se está haciendo en este momento, te preguntas, ¿qué me está queriendo contar con esto? No te está queriendo contar nada. Te está queriendo dar un puñetazo en el estómago, a veces, o sorprenderte, sin más. Es decir, ¿qué hace un tiburón metido en un formol? ¿Por qué una calavera de diamantes? ¿Qué me quieres contar con esto? Bueno, y estamos hablando de los grandes nombres, pero no quieras ver lo que se está viendo en las exposiciones normales. Es decir, solo quieren sorprender. El paso siguiente ya es, cuando llevo muchos años pintando con el color, ¿cómo llego al blanco? Pues instintivamente, por eliminación. O sea, ya me sobran, digamos, los otros colores y paso a esa etapa del blanco. Paso a la etapa del blanco y del negro. Yo instintivamente dije, voy a pintar en blanco y voy a pintar en color. Una etapa extensa. Ya pasado de lo que era la contemplación del paisaje, de las rocas, de las montañas y todo eso, ya me llevo directamente a lo que sería trabajar con arpilleras, volumizar, digamos, ya más allá de esa materia, la representación de los elementos que contenían el cuadro. Estamos hablando de su pintura, pero si hablamos de la escultura es lo mismo. Y si le diera por hacer danza, pues sería lo mismo también. Reconocerías esa señal, esa capacidad de transmitir algo que es él y cómo ve él el mundo. Y lo transmite con cualquier cosa que toque. Su pasión por la arquitectura yo creo que depende de un elemento de su pintura que es la búsqueda de la armonía, de la relación entre las partes. También me recuerda a eso lo que decía Fray Luis de León cuando escribió la Oda Salinas, la música de las esferas. Es decir, elementos de la naturaleza, del mundo, del universo, que se relacionan entre sí y no chocan, sino que están armoniosamente relacionados y crean esa sensación de armonía. Pues eso está en los cuadros. Y se ve que no le pareció suficiente y lo quiso llevar a la arquitectura, pero no es un arquitecto. Entonces tiene que hacer esas esculturas que son como maquetas de un arquitecto. Hay una primera etapa, trabajo con volúmenes como botellas, tacos de madera, y de ahí nace la idea del homenaje a Morandi. Unos elementos totalmente blancos, volumizados, como esculturas. El paso siguiente a las seriaciones, y de ahí a la pura arquitectura ya. Trabajo en la Ciudad del Futuro, que es una instalación que son unas 106 o 108 piezas, no recuerdo exactamente, en donde ahí diseño una idea, para mí, ideal de Ciudad del Futuro. Es una macrociudad con unos rascacielos que en aquel entonces, porque yo sabía, se estaba hablando de límites de 800 metros, pues eso ya se ha superado. Una Ciudad del Futuro aislada, rodeada de naturaleza por todas partes, en donde el núcleo central de la propia ciudad fueran los edificios más altos, fueran cayendo lateralmente para que siempre, desde los grandes edificios, la gente pudiera estar contemplando la naturaleza.
ese paso siguiente después de esta ciudad del futuro, pasan unos años, 2 o 3 años, y se me ocurre diseñar el paso del tiempo sobre una ciudad del futuro. El paso del tiempo, digo, ¿cómo consigo materiales gastados, etc.? Pues recogiendo maderas, los desperdicios que arrojaba la playa de la Frouxeira en Valdoviño, todos los restos, tacos pulidos y machacados por el haber golpeado las rocas. Y con eso voy construyendo el paso del tiempo sobre una ciudad del futuro. Conocí a Luis Loureiro hace unos 5 años, quizá más, a través de un amigo común que se llama Miguel Fernández, ya fallecido, pintor y marino, que nos presentó. Y bueno, a partir de ahí, pues iniciamos una amistad en la cual ambos estamos muy cómodos, los dos matrimonios, porque las señoras también son amigas, y desde entonces pues estamos en un contacto bastante estrecho, vamos. Cuando Luis y yo ya llevamos una temporada siendo amigos, pues yo voy también conociendo su obra más en profundidad y entonces encuentro que hay un cierto paralelismo entre la forma en que él pinta y en la que a mí me gustaría escribir. Es decir, él hace una pintura muy clásica y muy limpia y muy desnuda y ese es un poco el objetivo y el ideal que tengo yo para mi poesía. Entonces, a raíz de ese conocimiento de su obra y de un texto de Jorge Luis Borges, se me encendió la chispa de la inspiración, que cada vez está más exangüe, y entonces decidí escribirle este poema. No tanto el trazo como tu mano, pintor, porque importa el símbolo que alumbra una realidad. Importa ese impulso creador que vuela como águila de alturas, allí donde quebrar cinturas a golpes de soledad. Nada puede curar tu mortal herida, tan solo el pincel en su desvalido grito. Tanto tiempo ya de vigilia, tanto trabajo, tanto dolor en pos de una inasible belleza. Pero al final, tu obra será tu edad, tu rostro. Bueno, estos son unos textos que Luis escribió en su momento y que ha tenido la amabilidad de dejarme, vamos. Es un poema que escribe a su abuelo, al que quería mucho, tal como lo dice, y luego una especie de aforismos, o sin especie de aforismos, que me parecen interesantísimos, porque son como filosofía en píldoras. Vamos, ya porque quizá a él ya está muy encarrilado y cambiar de vía a estas alturas es complicado, pero aquí había un escritor bueno además, porque realmente la profundidad y la inteligencia de estos aforismos es de un gran nivel. Dice uno de ellos: lo más hermoso de la existencia radica precisamente en que un día se acaba. Mi vida es un más aquí del presente. Grito al vacío desde mi soledad, sabiendo que mis gritos no serán escuchados. Quiero comprenderlo todo y todo me resulta extraño. Extraña la vida, mucho más extraña la muerte. Solo en esta tarde de otoño veo dentro de mí ciertas posibilidades. Siento un renovado interés por la soledad. Bueno, y para terminar, un aforismo que tiene mucho que ver con su obra y su actividad, que dice lo siguiente: pintar, un acto de fe en el hombre y en la vida. La primera escultura que yo construyo en acero viene precisamente de un encargo del Ayuntamiento de Fene y con motivo del homenaje a
a la memoria histórica en el año 2006. En ese momento se me presenta la primera oportunidad de trabajar con el acero. El acero yo había aprendido a contemplar y a disfrutar de su belleza ya simplemente cuando entraba en el astillero. En los parques de chapas que se llamaban, estaban aparcadas las chapas de acero, y sobre todo cuando empezaron a construirse barcos importantes de dimensión, que las chapas aumentaran el grosor. Cuando yo veía que las chapas de 6 centímetros de espesor, aquello me parecía bellísima, la materia por sí misma, ¿no? Conocí a Luis y a Celia, son una pareja socialmente inseparable. Hace unos cuantos años, no sabría precisar exactamente cuánto tiempo, un amigo común hizo que progresivamente, paulatinamente, se integrasen en una pandilla de unas 12 o 14 personas que somos en Valdoviño, y desde entonces compartimos durante el verano diariamente, y si no con frecuencia, pues vinos, conversación. En todo caso, primero conocí al hombre y luego conocí al artista. Bueno, en un momento determinado nos planteamos el vivir en el campo, ¿no? Y la idea mía era retornar a la revolta de Sedes, a la aldea en que nací. Como Celia había nacido en Ferrol, a ella el campo le daba igual a cualquier sitio, con tal de que a mí me gustara y a ella estéticamente también le dijera algo, ¿no? Decidimos entonces construir la casa. No debe ser casual que él y Celia decidan construir su casa y elaborar su jardín en un espacio muy determinado que a él lo vincula a vivencias y a recuerdos. Me consta que con una impronta biográfica decisiva de su infancia, ¿no? Es un hombre arraigado, no diría telúrico, pero sí arraigado. Y eso me parece que está presente en lo que hace. De hecho, la sensación, al menos la que tuve yo desde la primera vez al visitar su casa, es que es como, decía Paul Eluard, que hay otros mundos pero están en este. Aquello es un microcosmos, ¿no? Y de alguna manera la obra de arte total de Loureiro es ese jardín, esa casa que acoge su obra y que lleva la firma, ¿no? de su personalidad como artista y de la de Celia. Su jardín, como el de Monet, está representando lo que él quiere contar, como sucedía con Monet. Monet hizo el jardín que necesitaba para pintar las ninfeas. Pues Loureiro tiene el jardín que necesita para transmitir lo que quiere transmitir.
Just be held. You're safe now. Just breathe in. Just breathe out. Just be held. You're safe now. Just breathe in. Now breathe Just be held. You're safe now. Just breathe in. Now breathe out. Yo creo que fue el verano pasado, cuando celebraron sus bodas de oro, que hicieron una fiesta en casa y estuvimos allí. Una pareja dos humanos, vamos a decirlo así, que hayan convivido durante 50 años en lo que, desde fuera, a todas luces parece una relación equilibrada, recíprocamente satisfactoria, creo que en sí mismo ya es un logro vital, notable. Y por lo que ellos transmiten, por las palabras muy emotivas que pronunció Loureiro en un brindis el día de la fiesta, diciendo que él recordase, nunca habían tenido lo que se llama una discusión, bueno, que forman un equipazo, ¿no? El Loureiro Team, pues Celia y Luis y Celia, yo creo que son una pareja ejemplar, no solo hacia el exterior, por esa extraordinaria cualidad de anfitriones, por su generosidad, sino también internamente parecen funcionar y tienen proyectos comunes muy importantes, como es el proyecto de la casa, el mantenimiento del jardín. Bueno, yo diría que chapeau, ¿no?, a su logro conyugal. Coming over my heart again, giver of life. Don't let the sun go down. Fueron y son ya a estas alturas muchos años de convivencia y siempre he contado con su apoyo, como he dicho en algunas otras ocasiones, visitando exposiciones, museos, viajando siempre juntos, y por eso creo que a estas alturas forma parte absolutamente de mi historia, ¿no? O sea, de mi vida, es algo fundamental. La vida es la obra de arte más perfecta que tenemos. Es ese milagro que no nos paramos a meditar en profundidad, sentirnos vivos cada segundo de nuestra existencia, ser el centro en el espacio infinito del tiempo, porque tanto tiempo hay hacia atrás como para adelante. Pensar en un momento que estamos vivos, que podemos querer, que podemos disfrutar de las cosas, eso se lo debo a haber conocido a Celia en un momento determinado y haber descubierto y ser capaz de haber mantenido y descubrir y perfeccionar o llevar adelante mi vocación, ¿no? So coming over my heart again, giver of life. Don't let the light go out on me. Coming over my heart again, giver of life. Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Oh, don't let the sun go down. Ooh.
Now redemption singing over me, over me. Te quiero, para que quede claro. Un te quiero a menudo es fundamental. Y yo solo puedo decir eso, que la quiero. Que te quiero, Celia. Yo creo que una de las marcas de los grandes artistas es esa capacidad de ser iguales a sí mismos, dentro de la variedad. Es decir, los grandes artistas los reconoces. Tú ves un cuadro de los grandes y dices, ah, mira, un Bacon, ah, mira, lo reconoces, esté donde esté y pinte lo que pinte. Pues con Loureiro pasa lo mismo. Empezó en figurativo, pasó a abstracto, hizo un expresionismo abstracto, ahora ha vuelto a una especie de figurativo también expresionista. Siempre es Loureiro y siempre está transmitiendo su visión del mundo. Explicar la evolución de un artista no es sencillo. ¿Por qué, si algo lo haces tan bien, no lo sigues haciendo? Porque hay artistas que se detienen en una etapa e insisten. A mí no me parece mal. Han llegado a una obra muy perfecta, eso es lo que querían contar y lo repiten. Y gracias por repetirlo y que tengamos muchos ejemplos. Pero hay otros que mantienen una búsqueda constante. ¿De qué? Bueno, eso lo saben ellos. Pero hay una constante y algo que siempre búsqueda de algo nuevo. Y él ha ido evolucionando, buscando algo que quizás sea lo que Juan Ramón Jiménez llamaba el placer de la obra bien hecha. Entonces, todo lo que le llama la atención lo hace y lo hace bien y va buscando esa perfección en las distintas posibilidades. A partir de después ya de trabajar muchos en el blanco, necesito volver al color. Es muy curioso, pasan no sé cuánto ahora mismo, 10, 15 años, pero quiero volver al color, pero de una forma diferente. Ya no me sirve en donde lo dejé anteriormente. Trabajo sobre fondos blancos, con planos de color, y ya entro en mi etapa más constructivista, podríamos decir. Y las propias arquitecturas también se van coloreando. A partir de ahí, y revisito el paisaje empleando el acrílico. La verdad es que fue una sorpresa para mí los resultados que conseguí muy pronto, ¿no? Yo nunca había trabajado con él. Me parecía que, como se empleaba normalmente así la mayor parte de las veces en colores muy planos, no acababa de llenarme, necesitaba matizarlo y trabajé en lo que se llama la serie de La Ventana Dorada. Y siempre inspirando y rememorando esos paisajes observados desde mis primeros años, ¿no? O sea, los surcos determinantes también, los surcos que observaba cuando los arados de los paisanos, de los labradores, era otra de las cosas que a mí me marcaron definitivamente y que es quizá la huella más potente, junto con las puestas de sol, que siempre son muy recurrentes en cualquier etapa de mi vida. Y ya estamos casi llegando a lo que es otra experimentación con el pastel, que tampoco lo había trabajado, y llego de nuevo a esa geometría, a esa expresión última, que siempre me atrajo y que había visitado en años antes, y que es la línea, ¿no? El concepto de línea, esa expresión mínima, y construye una serie de cuadros que yo titulo La poética de la línea, ¿no? Pero la sinfonía de la línea, cómo varias líneas, alternando los colores y tal, puedes construir como una sinfonía.
llegar a ese disfrute de esa mínima expresión que es la línea, es lo máximo en donde he llegado realmente, digamos, llamémosle intelectualmente, entre comillas, es a lo máximo. Entonces en este momento estoy trabajando un poco en esa etapa. Pero mientras tenga conciencia y lucidez, desde luego voy a seguir trabajando, por supuesto, sin ninguna duda. Luis para mí es en primerísimo lugar un amigo al que quiero y aprecio, Luis y Celia, que quisiera citar a ambos. En segundo lugar, ahora centrándome en Luis, es un artista al que admiro, y en tercer lugar es una persona que me parece un modelo existencial, vital, ¿no? Me gustaría poder pensar en mí mismo, no voy a hacer una confidencia de si lo pienso o no lo pienso, pero me gustaría poder pensar en mí mismo como alguien que A, tiene un proyecto vital y B, contra viento y marea le es fiel. Y en ese sentido, la personalidad de Luis y su trayectoria biográfica me parecen modélicas. Para mí, la obra de Luis tiene dos cosas fundamentales. Una es la perfección formal. Todo lo que toca ha buscado esa perfección en lo que hace. Y es una obra trascendente, es decir, apunta siempre a realidades muy hondas y muy serias. «56 años heroicos». La obra de Luis Loureiro es un homenaje a la vida y al amor verdadero. Un viaje creativo extraordinario de 56 años heroicos, marcados por la fidelidad a sí mismo y a su compromiso de crear desde la libertad, alejado de críticas y reconocimiento. Un viaje eterno hacia la creación sin límites, desde un estilo propio que lo hace único. Una travesía creativa más allá del tiempo, como un viaje sin final, cuyo horizonte se mantiene en la distancia tras cada paso, como si aún fuera necesario seguir creando una obra inacabada.
que siempre habrá más tablas en mi orilla para construir otros sueños y nuevos horizontes donde encontrar la inspiración para sentirme vivo. Un viaje que no termina aquí, que se mantiene cada día en ese empeño heroico de seguir creando, quizás por esa capacidad de mirar y poder ver para siempre. La felicidad está en uno, dentro de uno, en lo más profundo de cada ser. Descubrirla es importante, serle fiel es heroico.